Bien, hermanos, acabamos ya de mirar cuál es la interrogante aquí, cuál es la situación. Pablo está iniciando el verso 19 dando respuesta a una duda razonable. Esto es una duda muy razonable. Si Dios es quien pone el corazón duro, si Dios es quien determina sobre quién va a tener misericordia, es muy probable, es muy evidente que nosotros preguntemos por qué entonces Él me va a culpar a mí. ¿Por qué Dios va a culparme? Si Él dijo que yo tenía que ser pecador, desobediente, si Él endureció mi corazón, ¿cómo Él puede juzgarme ahora cuando Él fue que hizo eso? Yo no soy culpable de eso. Pareciera como algo así, ¿verdad? Pero yo creo que por eso necesitamos comprender cómo es este tema de que Dios está gobernando y controlando. ¿Qué es lo que Dios está controlando y qué es lo que Dios está gobernando, interviniendo dentro de su creación? Tiene que ver con su plan. Tiene que ver con su plan. Pero todos nosotros tenemos que dar una respuesta a ese plan. Todos nosotros tenemos que vivir conforme a ese plan. Y si alguno de nosotros no quiere vivir conforme a ese plan y él necesita o no necesita para cumplir ese plan, él va a intervenir para que ese plan se ejecute. Una ilustración que nos puede ayudar con esto es una imagen como esta. Tú y yo estamos en las manos de Dios. Y tú y yo tenemos, y diríamos una manera de conciliar un poco el tema de si tenemos libre elección o si todo es controlado absolutamente por Dios. Esta imagen nos puede ayudar a entender perfectamente esto. Tú y yo tenemos libre elección, tú y yo podemos elegir, tú y yo tenemos que tomar algunas decisiones sobre nuestras vidas. Pero todas las decisiones que tú y yo vamos a tomar están dentro de la mano de Dios. Es decir, aquí yo puedo tomar decisiones, nunca fuera del control de lo que es humano, nunca fuera de lo que Él quiere o Él va a permitir. Todo, absolutamente todo en su creación está en sus manos. Y esto es lo que es la soberanía de Dios. Dios tiene un control absoluto de todo lo que ocurre en nuestras vidas, porque toda su creación está en sus manos. Pero esa soberanía está desde su inicio de la creación. Así que cuando Él creó a Adán y a Eva, conforme a su imagen y semejanza, y ordenó para que no tomaran del fruto de la ciencia del bien y el mal, ya Él sabía de antemano que ellos iban a fallar. Y ya Él tenía un plan preconcebido. Dios no llevó a Eva a tomar el fruto para que se cumpliera el plan de redención de Cristo. ¿O fue así? Dice la palabra que Dios tomó a Eva y la obligó a tomar o la llevó a tomar el fruto y ella entonces tomó porque Dios la mandó a tomar del fruto. Eso no es lo que dice la Biblia. Pero Eva tenía que tomar una decisión dentro del plan de Dios. Una decisión que estaba en su control porque no podía estar fuera de su control. En su omnisciencia, en su soberanía, Él tenía control absoluto de todo lo que iba a ocurrir. Y aunque Él hizo a Adán y a Eva, y ellos tenían que tomar y vivir en su plan, ellos decidieron desobedecer el plan. Ahora, la desobediencia de ellos no estaba fuera de las manos de Dios. No estaba fuera de su control, porque Dios es soberano. Y como Él tenía control de que ellos iban a fallar, ya Dios había preparado entonces un plan a través de su Hijo Jesucristo para toda la humanidad. Y ese plan es tal cual. Es como yo entiendo, Dios quiere que miremos esto que está Pablo diciendo aquí. Porque vamos a acusar nosotros a Dios de que es injusto. Porque honestamente se viera muy injusto. Pero Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. Y todo está conforme a su plan. Así que, ¿qué podemos observar en este verso, de los versos 19 al 21? Podemos mirar tres cosas.
Número uno, nunca nos podremos resistir a su voluntad. Y esa es la pregunta de nosotros o de ellos que podrían hacerle a Pablo. ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pablo sabe que cualquier persona, cualquier creyente que entiende la voluntad de Dios, es decir, lo que Él quiere hacer, sabe bien que nadie se puede resistir a esto. Mire, cuando Dios le dijo a Jonás, Jonás, ve a Nínive a predicar. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Que fuera a Nínive a predicar. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que fuera a Nínive a predicar. Ahora bien, Jonás fue a Nínive. No la primera vez, ¿verdad? No. Ese era el plan de Dios. Eso fue lo que era su voluntad. Su voluntad era, Jonás, ve a Nínive. Jonás no pidió al Señor ir a Nínive. Jonás no le nació el deseo de ir a predicarle a esos pobres pecadores que están tan descarriados. No. Dios necesitaba a Jonás soberanamente predicando en Nínive. Y eso es lo más importante aquí. Y nadie se puede resistir cuando Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. Y esa es la soberanía de Dios. Así que Jonás se va contrario y Dios lo toma y le dice, tú vas para Nínive. Lo mete en un pez y el pez lo lleva a Nínive. Así que para un creyente, para un judío, era muy fácil entender lo que Pablo está diciendo aquí. Y la interrogante de ellos sería, ¿quién se va a resistir a la voluntad de Dios? ¿Por qué, hermano? Porque la voluntad de Dios es irresistible. Dios tiene la potestad absoluta sobre su creación. En lo que Él determina, Él va a hacerlo. Y usted y yo no podemos pelear con esto. Y Pablo y esta interrogante que le hacen Pablo, o quieren, ¿verdad? Pablo la hace como imaginándose la respuesta de ellos ante lo que él acaba de decir, es porque hay una conciencia de que realmente la voluntad de Dios está por encima de todas las cosas. Dios hará las cosas que no entendemos muchas veces. Normalmente podemos mirar estas cosas cuando hay algo que se sale como de lo normal, ¿verdad? Como del patrón. Podemos mirar que Dios obró de manera soberana. Un milagro, por ejemplo. Si a usted le detecta cáncer, lo normal es que usted que se muera de cáncer. Eso es lo normal. Lo normal es que cualquiera de nosotros que nos detecten cáncer, nos van a poner una sentencia encima de la espalda. Ahora, ¿Dios puede sanar ese cáncer? ¿Ha hecho Dios milagro? Sí. Dios puede sanar, Dios puede quitar el cáncer. Y cuando miramos esto, tenemos obligatoriamente que atribuirse el milagro ¿a quién? A Dios. Porque eso no es normal. Que una gente con cáncer se sane de cáncer. Entonces Dios ha obrado en esa situación de manera soberana, en su soberanía, para su propósito y su gloria. Él ha hecho un milagro en la vida de esa persona. Bien. Y cuando miramos esto, entonces decimos, aquí está Dios interviniendo, pero la mayoría de gente va a morir de cáncer sin Dios hacer un milagro. Porque ya está establecido que este cuerpo va a desmejorar. Este cuerpo va a desfallecer. Nos vamos a enfermar. Nos vamos a morir. Eso es lo que está establecido. Dios no va a sanar a todos porque Él es soberano y va a sanar, y es un Dios de milagros. Él no va a sanar a todos los que tienen cáncer, a menos que determine que quiere sanar a todos los que tienen cáncer. Ya está determinado que la paga de pecado es muerte. Está determinado que nosotros cada vez vamos a vivir menos años, que este cuerpo se va a enfermar. Pero, hermanos, precisamente Pablo quiere que entendamos que lo más importante no es lo que está sucediendo aquí. No es ni siquiera lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, con un milagro, una señal. Lo más importante es su gloria, es esa transformación que un día vamos a tener. Ese es lo más importante. Recuerden lo que él dijo ya anteriormente, que el propósito de esto era hacernos semejantes al Hijo, ¿no es? Verso 28 en el capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito
son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito. Este es el plan. Él ha diseñado un plan para llevarnos a parecernos a Cristo. Y esa enfermedad tuya te va a llevar a parecerte a Cristo. Ese es su plan. Él no tiene que quitar la enfermedad si te va a llevar a ser semejante a Cristo. Porque Dios quiere transformarnos a la imagen de Cristo. Y adivine qué pasa. Decía el pastor, estaba esta semana en una capacitación, toda la semana de consejería, algo muy interesante que nos aprendimos. Bueno, Dios trajo mucha iluminación con este texto. El pastor Nadal decía, mire hermanos, cuando Dios hace un milagro de sanidad, ¿qué pasa con esa persona un par de años después? Se enferma otra vez. ¿Usted sabía eso? O sea, el que Dios haga un milagro de sanidad no significa que usted no se va a enfermar más. O no se va a morir. Usted se va a morir como quiera. Y usted se va a enfermar como quiera. ¿O no? Y él decía, Lázaro estaba pudriéndose cuando fue resucitado. Un tremendo milagro. ¿Lázaro está con nosotros hoy en día? No. ¿Qué pasó con Lázaro? Se murió otra vez. ¿Entienden? La idea aquí es, Dios tiene control de todo. Y las situaciones y las dificultades, y eso que decía Pablo, que ni la tribulación, ni la angustia, ni la desnudez, ninguna de estas cosas son importantes. Eso no es lo más importante. Nuestra mente y nuestro enfoque no son los milagros, ni lo que Dios está haciendo de manera soberana sobre nuestras vidas. Lo más importante es lo que Dios está haciendo de manera soberana para parecernos a Él. Eso es lo más importante. Su gloria es lo más importante. Y no podemos resistirnos a lo que Dios ha determinado sobre nuestras vidas. Estos creyentes sabían que nadie podía resistirse a lo que Dios determinaba. Lo que Dios hace, no hay manera de nosotros cambiarlo o resistirnos. En segundo lugar, Él ha creado todo de manera intencional. El verso 20, Pablo trata de que entendamos que la soberanía se trata de que Dios, todo lo que ha hecho en la creación, lo ha hecho con un propósito. Todo lo que va a pasar tiene un propósito. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermano, podemos pelear con la voluntad de Dios, podemos pelear con lo que Dios permite en nuestras vidas, o lo que Dios hace e interviene en nuestras vidas. Yo puedo pelear con lo que Dios hace. Tú y yo no podemos pelear. ¿Puede el barro pelear con el alfarero? ¿Podemos esto? En el día de ayer tuve la oportunidad de visitar a el abuelo del niño que se ahogó. Creo que la mayoría escuchó la noticia. Y en los grupos de la iglesia hemos estado orando por esta familia. Y ayer fuimos a visitar esta familia. Y lógicamente, ¿verdad? La muerte de un niño, 6 años, ahogado, un niño con una condición incluso de autismo. El choque es inminente. ¿Por qué Dios permitió esto? Y lo primero que su abuelo, que era quien tenía una relación más cercana con este niño, me expresó, pastor, explíqueme si Dios tiene control de todo. ¿Por qué Él no intervino ahí para que no se ahogara? Esa fue la primera pregunta que él me hizo. Porque hay muchísimas cosas que nosotros en verdad no vamos a entender humanamente, al menos que miremos esto desde la perspectiva de la Biblia. Humanamente hay cosas que no vamos a entender, al menos que tú y yo creamos lo que dice la palabra. Creamos lo que Dios piensa sobre las cosas que suceden sobre la tierra. Y una de las cosas que yo hablé con él fue precisamente sobre esto. Que el hecho de que pasara esto no significa que Dios no tuviera el control, todo lo contrario. Y al final, después de conversar con él, de soltarle con la palabra y mostrarle a través de la palabra de que este es un mundo de aflicción, de que este es un mundo de dolor, que realmente la muerte no tiene edad, no tiene un protocolo. Él
terminó entendiendo y dando gracias al Señor por su palabra. ¿Podemos nosotros resistirnos a lo que Dios determinó? No. El barro no puede pelear con el que formó las cosas. ¿Podemos altercar nosotros con Dios? Claro que no, hermanos. Así que la soberanía de Dios muestra que Dios sigue teniendo potestad sobre su creación, porque Él puede determinar el propósito de las cosas, dice el verso 21. Estas preguntas son retóricas, son preguntas que Pablo está haciendo, pero tienen su misma respuesta ahí mismo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Interesante. ¿Tiene Dios potestad de la misma masa determinar estos vasos son para gloria y estos van a ser para destrucción? ¿Está en la Biblia eso? ¿Qué dice Juan 3:16 al 20? Que los que creen son justificados y los que no han creído han sido condenados. Y es básicamente lo que Pablo quiere decir aquí. ¿Cuándo Dios determinó que iba a haber vasos para honra y vasos para deshonra? Del mismo hombre, del mismo Adán, de la misma descendencia de humana. Ya está determinado desde la creación del mundo que algunos van a ser para gloria y otros van a ser para destrucción. Pero, ¿cómo Dios determinó eso? Dios lo determinó conforme a lo que dice Juan. Dios no dijo, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú no, tú no, tú sí, sí. No, no fue así. Yo no lo veo en la Biblia. El plan es el siguiente. El que cree es un vaso de honra. Y el que no cree es un vaso de destrucción. Está determinado. Eso no lo vamos a cambiar. Ya Dios determinó eso sobre su creación. El juicio de Dios en Apocalipsis se determinó en Génesis. Ya Dios tiene un plan para toda la humanidad y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Juan 3:18 al 21, quiero leerlo, no solamente parafrasearlo. Juan 3:18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuándo fue condenado? Mira que no va a ser condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído. En el pasado ya Dios determinó que el que no cree es para perdición, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, esto es para nosotros. El que cree va a ser usado como instrumento de gloria, el que no, para la condenación. Entonces podemos mirar aquí que Pablo quiere llevar a sus lectores a una comprensión más clara sobre la soberanía de Dios cuando Él determina algo. Es esta la idea. Podemos tener plena seguridad de que lo que está ocurriendo está en control de Dios. Nada está fuera de su control. Todo está en el control de nuestro Dios. Su plan para nosotros fue este. Este fue su plan, como dije hace 2 semanas, su plan incluye la gran comisión. Su plan incluye que prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a los pecadores. Y tú y yo tenemos que creer en este plan redentor para la humanidad. El verso 22 nos arroja un poco más de luz en relación a este tema. Fíjense que en el verso 22
la pregunta es, ¿y qué si Dios? ¿Qué le sugiere esto? ¿Y qué si Dios? Fíjense que la idea de Pablo es llevarnos a una reflexión, es llevarnos a una comprensión de lo que él está diciendo sobre la soberanía. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Y qué si Dios, hermanos? Así que en segundo lugar, Dios hará notoria su gloria conforme a lo que ya Él determinó. ¿Qué Dios determinó? Mire que dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Miren, ya Dios determinó que el cielo va a encenderse, que será deshecho, que los elementos serán quemados. Ese es el juicio de Dios. Eso está determinado totalmente. Dios va a destruir, va a regenerar esta creación, va a glorificar nuestro cuerpo, va a glorificar la tierra y los cielos, y nos va a dar un cielo nuevo, una tierra nueva, y estos elementos, dice Pedro, serán destruidos, serán consumidos. Los testigos de Jehová dicen, no hay infierno. ¿Qué Dios es ese que se va a gozar mirándote quemándote un infierno? ¿Has escuchado eso? ¿Y cómo Dios va a quemar? No va a quemar. ¿Qué gana Dios con eso? Cumplir su palabra. Mostrar su soberanía. Dios gana eso. ¿Puede Dios quemar eternamente una persona? ¿Puede destruirlo en el infierno? Sí. Y yo creo que va a pasar así. No, y este planeta no se va, esto no se va a destruir. Aquí el reino va a ir cambiando. El mundo, ¿usted cree que el mundo está cambiando para ser mejor planeta? Los ciclones que están llegando ya rapidísimo, por ahí que viene uno. ¿Usted cree que eso es un reflejo de que la creación está mejorando? ¿Usted cree que esta creación va a mejorar? ¿Que se va a convertir en un paraíso? Sí, yo creo que se va a convertir en un paraíso cuando Dios la destruya. Porque la palabra dice que los cielos y la tierra fueron guardados para la destrucción. Y que Dios va a hacer una nueva creación. En este planeta, sí. Aquí mismo, allá, en Israel. Allá en la tierra que está ahí ahora mismo. Porque es una promesa. Pero todo eso tiene que ser destruido. Y venir un nuevo diseño de la creación, del firmamento, de los cielos, dice. Lo que nosotros estamos mirando ahora no será. Todo será nuevo. Vendrá un nuevo plan de parte de Dios para sus hijos y para su iglesia. Y la tierra será destruida. Y así mismo también Dios determinó que habrán vasos, instrumentos que Él ha diseñado ya para la destrucción. Aquellos que no han creído tienen que ser destruidos. Eso es lo que está diciendo aquí, verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha más paciencia los vasos de ira
preparados para destrucción. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, ¿a quiénes? A los hijos de Dios, a los cristianos, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. 3 cosas: juicio de perdición a los pecadores, gloria y misericordia a los salvados, y gracia inmerecida para todos. No solamente a los judíos, al pueblo elegido. También Dios determinó soberanamente que nosotros los gentiles íbamos a ser alcanzados, y también dentro de nosotros iba a haber hijos de gloria para su reino. Ese es el plan. ¿Ok? Esto es lo que Dios determinó. Que el evangelio iba a llegar a todos y que de todas las naciones iba a haber instrumentos o vasos de gloria que iban a pertenecer a su reino. Ese es el plan, ¿ok? Dios está dando una solución general a la condición pecadora de la humanidad en su plan. Y este es el punto, yo creo, es el énfasis de Pablo en relación a la soberanía de Dios. Que el plan de Él va a incluir a todos. Y que los que no crean serán destruidos. Y que los que crean serán instrumentos de gloria y misericordia. Y que toda nación, todo pueblo, tanto gentiles como judíos, van a recibir, van a tener la oportunidad de ser redimidos. Por último, hermano, la soberanía de Dios tiene que ver con el justo juicio que Él hará. Dios hará un juicio justo. Dios hará un juicio justo. Dice verso 27 al 29. También Isaías, aquí Pablo cita al profeta, clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Fíjense qué interesante. El apóstol Pablo se está refiriendo en este caso a los judíos. Los judíos, el pueblo elegido de Dios. Sin embargo, y ahí vuelvo a recordar lo que decía 2 pares de semanas, que el tema de la elección no es una garantía de redención. Que Dios nos elija no significa que somos redimidos. La justicia de Dios es por fe, y eso es lo que va a decir en el verso 30, que va a ser la próxima semana. Que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. La justicia de Dios es por fe. Siempre, ese es el plan. Recuerda, hablamos del plan. Yo no puedo cambiar el plan. Yo tengo que seguir el plan. La justicia de Dios siempre ha sido por fe. Abraham fue justificado por medio de la fe. Israel como nación elegida necesitaba también la fe para ser justificados. Ya Dios lo eligió soberanamente, nadie puede meterse con eso. Y vimos que no es por mérito, y Israel no tiene ningún mérito para que Dios se fijara en ellos como nación. Pero ahora Israel, como pueblo de Dios, necesitaba justificación. Porque eran pecadores. ¿O no eran pecadores ellos? Eran pecadores. La justicia de Dios se revela por fe. Y el apóstol está diciendo que Isaías, tocante a Israel, dice que si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Fíjense de eso. De la nación de Israel, los profetas tenían claro que la minoría del pueblo llegaba a salvarse. Siempre fue la minoría. Siempre ha sido la minoría. Adivine qué va a pasar con la humanidad y con los gentiles, nosotros gentiles. La minoría también seremos salvos. Señores, eso está establecido por Dios. No se va a salvar la mayoría. Jesús lo dijo. Estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación. Y son muchos los que pasan por ahí. Y son pocos los que van por ahí. Y ancho y espacioso es el camino que lleva a la destrucción. Y son muchos los que transitan por él.
Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar de que nosotros hagamos todo el esfuerzo de predicar el Evangelio. Y ahí sí le digo. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios dijo que van a ser pocos. Y los profetas desde el Antiguo Testamento, mirando al pueblo de Dios, que tenía la ley de Dios y que tenían que obedecer la ley de Dios, miraban esto en el pueblo de Dios. Que pocos de ellos eran salvados. El remanente, dice, solamente era salvado. A pesar de ser elegido. La elección no es garantía de redención. La redención es un resultado del plan que Dios diseñó por medio de la fe. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Y por esto, como es por el oír, tú y yo tenemos que hablar del Evangelio. Porque es poder, como dice Romanos capítulo 1. Es poder de Dios para la salvación. Este es el plan. La redención del hombre siempre ha sido, y la justificación del hombre siempre ha sido por medio de la fe. Pero el profeta Isaías podía mirar esto. Dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, ahí no había esperanza. Dice, los profetas no tenían esperanza de que ellos, por ser el pueblo de Dios, iban a ser el pueblo que adoraba a Dios. No, dice que si Dios, de manera soberana, esa descendencia, ese remanente que Dios siempre dejó cuando el pueblo era castigado y esparcido, Dios siempre tenía un grupito que Él de manera soberana guardó para que el plan pudiera continuar, hermanos. Esa es la soberanía de Dios. Es que no importa la situación y la circunstancia que viva su pueblo, Él siempre va a garantizar que el plan se cumpla. No importa lo que en la iglesia pase. No importa si se cierra esta iglesia, si se cierra 10 iglesias, 20 iglesias. La iglesia va a prevalecer hasta que Él regrese, porque ese es su plan. Dios va a garantizar de manera soberana su plan. Y cuando aquí todos nosotros decidamos esparcirnos, irnos al mundo, si decidimos negar a nuestra fe, rehusarnos a Dios, Dios va a guardar uno o dos de nosotros para continuar su plan. Si esta iglesia, y yo soy testigo de ella, que estoy desde los 13 años estoy aquí en esta iglesia, y he visto todas las crisis, todas las transiciones, todos los problemas que hemos tenido como iglesia. Y en cada transición, y en cada problema, y en cada división, y en cada situación, Dios ha guardado un remanente para que esta iglesia permanezca. Y yo creo que por eso esta iglesia existe. Y creo que es la voluntad de Dios. Pero cuando Dios determine que esta iglesia no tiene que existir, adivina que yo creo también que va a pasar. Él no va a guardar ningún remanente. Él la va a cerrar. Porque Él es soberano. Y Él solamente deja y conserva lo que va a usar para su gloria, para cumplir su propósito. Y si nosotros como iglesia no queremos obedecer, ¿para qué Dios quiere esta iglesia? Y aquí viene la reflexión del sermón. Si Dios nos llamó, nos predestinó para anunciar las virtudes de aquel, para hacer las obras que Él preparó de antemano para nosotros, y nosotros sus hijos no obedecemos ese plan, ¿para qué esta iglesia? ¿Para qué esta iglesia? Si los hijos de Dios no entendemos que tenemos que obedecerle conforme al propósito que Él ya determinó para nuestras vidas. ¿Para qué la iglesia? Es sumamente importante que el pueblo de Dios y nosotros como iglesia entendamos y pensemos si realmente estamos ocupados en lo que Dios nos llamó a hacer. Porque estamos aquí con un propósito, hermanos. Un propósito soberano, un propósito para llevar las glorias de Dios a nuestra comunidad, para llevar el evangelio de salvación a todos aquellos que aún no le conocen. Así que Dios hará un juicio justo, a pesar de que solo el remanente será salvo. Dice que su sentencia será pronto, comparado con la eternidad, un día muy pronto
nuestro Señor estará haciendo este juicio. Y será conforme a su plan. El Señor siempre se ha encargado de que quede un remanente. Siempre. Esa es su soberanía. Y por eso Él va a juzgar de manera justa a su creación. Así que, hermanos, creo que Pablo tenía la intención de dejar a la iglesia para que aprendamos a vivir con una comprensión clara de la manera en que Dios actúa. Esto es determinante para que tú y yo podamos cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Dios ha garantizado su plan, pero su plan cuenta con tu vida, con mi vida, para que anunciemos su gloria en la tierra y para nosotros ser transformados a su imagen y semejanza. Necesitamos confiar en que Él tiene el control absoluto de todo lo que está ocurriendo, de que Él quiere usarnos para el avance de su evangelio.